Bueno amigos, a esta hora, 7:43 minutos, nos vamos al ámbito internacional. Leíamos en titulares cómo, bueno, el señor Bolsonaro se lanzó al ruedo esperando la reelección. Esto fue el día de ayer y bueno, vemos entonces cómo se está calentando la campaña electoral en Brasil. Vamos a conversar con Patricio de la Barra Nassif, periodista chileno, corresponsal de Radio Cooperativa de Chile, radicado en Sao Paulo. Muy buenos días, Patricio, los saludamos. Hola, muy buenos días, María Isabel. Es un gusto de conversar con ustedes. Sí, efectivamente, ayer fue el lanzamiento oficial de la campaña de Jair Bolsonaro, el actual presidente. Reunió aproximadamente 12.000 personas en el gimnasio Maracanazinho, en Río de Janeiro. Muchas personas quedaron fuera de esta participación, de participar en este evento. Estuvo al lado de su mujer, lanzaron la campaña junto a una serie de personalidades, entre otras el exjugador Romario, no sé si lo recuerdan, jugó en la Claro, selección claro. brasileña, es actual senador, y llamó la atención también la presencia de Fernando Collor de Mello, no sé si ustedes recuerdan, Claro, un presidente que fue defenestrado sí. hace algunos años atrás, entre los participantes, es decir, no se esperaba la presencia de Fernando Collor de Mello, como así algunos otros candidatos también a los gobiernos de los estados, como Tarcisio de Freitas, que es candidato al gobierno del estado de São Paulo, ¿no? Fue una ceremonia bastante interesante, muy amplia, a diferencia de la que hizo Luis Ignacio Lula da Silva, el otro candidato que divide un poco las opiniones, que es el candidato opositor, el expresidente que fue liberado en tercera sentencia, en tercera instancia de la condena que le habían impuesto, y también hizo su presentación, pero no estuvo presente en el acto del lanzamiento de su campaña. Fue en Ujú, un hotel, una pequeña cantidad de gente, y él estaba en Pernambuco en el momento de ujú. lanzar oficialmente su candidatura. Esto llama bastante la atención. No sé si hay algún problema con Lula da Silva de salir o exponerse públicamente, o algún otro estrategia tal vez de los marqueteros que en estos momentos están dirigiendo su campaña. ¿Cuáles son si las elecciones fueran próximamente, o sea, en pocas semanas, cómo está el panorama electoral ahorita? ¿Cómo están las encuestas? Sí, bueno, las elecciones, tú sabes que el primer turno son el día 2 de octubre y el día 30, si eventualmente hay una segunda vuelta, sería en el día 30 de octubre. En estos momentos las encuestas indican que Lula da Silva tendría una diferencia de aproximadamente 10 puntos con Jair Bolsonaro, es decir, tendría el 44% de las intenciones de voto contra el 34% de Jair Bolsonaro. Las encuestas son contestadas porque no es lo que se refleja en las calles. En las Ujú. calles, lógicamente, hay una participación mucho más masiva de gente que está apoyando al actual mandatario, pero esto se tiene que traducir en las urnas el día Claro. 2 de octubre. Claro, es algo que todavía deja un poco en duda con respecto a lo que pueda suceder entre el primer y el segundo turno, cuando hayan estas alianzas, que Ujú. seguramente entre estos 12 candidatos que ya se presentan, Wow. 5 de ellos o 6 de ellos ya fueron presentados oficialmente, puedan unirse a uno u otro lado, ¿no? Eh, Qué particular esto que estás diciendo, Patricio, de la diferencia en lo que se siente en la calle y lo que refleja en las encuestas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y es lo que ocurrió anteriormente, en el 2018, Ujú. incluso cuando se le daba muy poca oportunidad o pocas posibilidades de que Jair Bolsonaro fuese electo. Recordemos que comenzó prácticamente con 2 puntos. No era un candidato conocido a nivel nacional, pero ahí yo creo que actuó mucho el índice de rechazo que tenía uno u otro Ujú. candidato en la época, Fernando Haddad, que representaba al Partido de los Trabajadores y que hoy es candidato a la gobernación del estado de São Paulo. Había un índice de rechazo muy elevado de ambos candidatos y al final acabó venciendo casi por 60 millones de votos Jair Bolsonaro en la segunda vuelta, ¿no? En el caso de Lula, a ver, bueno, un personaje polémico, ¿no? Bastante. Viene de cuestionamientos judiciales. Sin embargo, la gente pareciera que recuerda su época como una época económicamente mejor, te lo pregunto, ¿no? Sí, sí, claro, Ujú, evidentemente él hizo un muy buen gobierno, el primer gobierno, él mantuvo todo el plan real que había creado Fernando Enrique Cardoso, amplió esta Bolsa Familia para ir en ayuda de mucho más personas, habían 17 millones, llegaron a ser 30 millones los beneficiados.
Realmente Sí, hubo el un plan, avance. plan cero hambre, ¿no? Hambre cero. El plan hambre, claro, el plan hambre cero Sí. también ese fue ampliado. De manera que hizo un muy buen gobierno. En el segundo ya comenzaron a aparecer todos estos problemas con algunos ministros de él, como Antonio Palocci, por ejemplo, que fue separado del cargo por corrupción. Él mismo fue involucrado en procesos de corrupción, primero en el mensalón, donde se le daba dinero a diputados y senadores de su propio partido para que pudiesen apoyar las medidas provisorias que ellos enviaban al Congreso. Después estuvo este problema del petrolón, que costó incluso parte de ello, la pérdida de la popularidad de Lula da Silva. Después con Dilma Rousseff hubo el problema de que superó la meta que había de la meta fiscal, es decir, cometió una serie de irregularidades que le costaron el cargo, quedó Michel Temer, y ahí, claro, el Partido de los Trabajadores sufrió un golpe terrible y ahora se reergue un poco e intenta reerguirse con los movimientos sociales más Ujú. populares, por ejemplo el MTS, que es el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, y con el O sea, MST, este que son... Lula está ¿Sí? más a la izquierda que el Lula de hace algunos años. Ese es el problema grave que tiene Lula da Ujú. Silva, que nunca se ha definido. Él es un socialdemócrata y él siempre está buscando el apoyo del PSOL, por ejemplo, que es el partido que salió del mismo Partido de los Trabajadores, que se ubica a la izquierda, también del Solidaridad de Red, que es un partido que son un poco más a la izquierda de Lula da Silva, pero ahí se sienten un poco traicionados a veces cuando tienen que ir a votar, porque al lado de él está, por ejemplo, Geraldo Alckmin, que lo eligió como vicepresidente, que es un hombre de centro derecha Ujú. y que fue el hombre que siempre lo fustigó, que fue del PSDB, un hombre que incluso dijo que él, Lula da Silva, hace poco tiempo atrás, antes de ser convocado para ser vicepresidente, él decía que Lula da Silva quería volver a la escena del crimen y una serie de otras cosas más que fueron bastante duras. Y eso se le recuerda, entonces eso, claro, crea una cierta animosidad entre los parciales de Lula da Silva, aquellos que son lulistas, Ujú. con los del Partido de los Trabajadores, que no entiende todavía esta Claro, alianza para poder conquistar el gobierno. claro. Ahora, vemos que un Bolsonaro se lanzó con todo contra Lula da Silva el día de ayer, ¿no? Sí, bueno, ambos Sí. los discursos han sido bastante duros, muy Ujú. duros, incluso esto hace prever que va a haber nuevamente como el 2018, un proceso, un comicio bastante elevado de tono entre los candidatos. Recordemos que la elección del 2018 fue una de las más sucias de los últimos años, con cosas que se decían, incluso a través de las redes sociales, de la utilización de estas redes sociales para denostar a ambos candidatos y no mostrar lo que podían ofrecer para el país. Eh, Eso es un asunto bastante serio, bastante grave. Claro. Incluso el Supremo Tribunal Federal está tomando algunas medidas para contener Mm. estos fake news que se producen a través de las redes sociales, pero recordemos que el propio Supremo Tribunal Federal fue el que colaboró para sacar a Lula da Silva Ujú. con un subterfugio muy bajo, sacarlo para que, a pesar de estar en tercera instancia, no inocentarlo, ¿sí? Sacarlo y anularle los cargos, las penas que le habían sometido en las tres De instancias, allí ¿no? En los tres cargos. la animadversión que le tiene Bolsonaro, ¿no? Al Tribunal Supremo. Bueno, ese es parte de Ujú. una. La otra es que el Supremo Tribunal Federal en estos momentos ha creado una especie de dictadura, ha detenido, por ejemplo, a presidentes de partidos por el crimen de opinión, a diputados, a periodistas, incluso hay varios periodistas que han sido perseguidos y que están fuera del país. De manera que es una especie de una pequeña dictadura que está imponiendo el Supremo Tribunal Federal con estos 8 miembros que fueron lógicamente elegidos por Dilma Rousseff y Lula da Silva. Se agrega a ellos a Gilmar Méndez, que es un hombre que fue colocado por Fernando Enrique Mm. Cardoso, y Alexandre de Moraes, que es el más duro de todos, que fue colocado por Michel Temer. Mm. Eso, claro, deja muchas dudas con respecto a la licitud del proceso electoral y fue lo que está reclamando Jair Bolsonaro con Mm. respecto a la fidelidad o no de estas urnas electrónicas. Él quiere que haya una constancia también en papel, ¿no? Mm. Y esto es lo que pide también la sociedad brasileña. Sí. Él convocó para una gran marcha el día 7 de septiembre. Recordemos que el 7 de septiembre del año pasado hubo aproximadamente unos 10, 12 millones de personas en las calles, donde él también hizo un discurso inflamado, después se desdijo de algunas cosas y convocó a la gente Mm.
protesta contra el Supremo Tribunal Federal, no solamente contra el Supremo, sino contra algunas personas del Supremo Tribunal Federal, algunos ministros que los calificó bastante duro. Sí. Yo creo que esta disputa se va a mantener hasta el día 2 de octubre, sin duda alguna. Bueno, y te estaremos molestando, Patricio, para que nos des el pulso de lo que está pasando allí. Muchísimas gracias. ¿Ah? No, por supuesto, María Isabel, estaremos ahí atentos a lo que esté ocurriendo y estaremos llevando todas estas informaciones para todos ustedes ahí. Que estén muy bien. Un saludo. Patricio Lavarra Nassif, periodista chileno, corresponsal de Radio Cooperativa de Chile, radicado en Sao Paulo. Un momento de la pausa, ya venimos.